Ok. Ya, chicas. Bueno, hoy día la clase es la segunda de flores, la tercera gratis, contándola gratis. Hoy día vamos a pintar camelias. Aquí tengo algunos ejemplos. Vamos a empezar como siempre desde los materiales, las técnicas más básicas. Vamos a hacer varias pinceladas para soltar la mano y ya nos tiramos con la flor. No sé si alguien tiene alguna duda. Ahí, la Pauli se cae y vuelve. ¿Alguien tiene alguna duda de los materiales de la No, clase no. anterior? Raquel, yo hoy día me incorporo a tus clases, Sí. pero escuchar que esta clase la vas a repetir el lunes, no entendí eso. Sí, sí. Hoy día abrí cupos para el lunes ¿Ya? porque habían varias alumnas que se querían inscribir, pero no podían los miércoles. Entonces, el próximo lunes va a ser para las que se inscriban en la misma clase, pero el lunes. Para las que no pudieron inscribirse por hoy, pero es la misma, es la repetición, se pudiera decir. Ya, y la de paisajes abstractos, No, esa la trazamos una semana. ya, perfecto. Sí, sí, esa la trazamos una semana. Pero después lo conversamos, Ya, no no estoy me segura acuerdo. si... Sí, ahí me escribe, ahí lo conversamos el de paisaje. Pero creo que lo atrasé para una semana, creo que la última semana de junio partimos la de paisaje. Ya, Paula. Entonces, vamos a partir. Aquí les dejé para que se motiven. Vamos a hacer una copia en blanco y negro y a color. Como yo les mencionaba, yo cuando pinto a color sobre el papel de algodón, uso las Kuretake, ¿ya? Porque por el aglutinante que tienen, que algunas ocupan como la gelatina del pez para aglutinar y otras ocupan la goma guar, eh, corren distinto en este papel, ¿ya? Entonces, por eso me gusta más ocupar estas, como son japonesas, sobre papel japonés andan súper bien. Y la diferencia es que estas pinturas traen blanco, ¿ya? De hecho, en la descripción, aquí no la tengo, venía en el papelito cuando se compró, pero en la descripción de estas no dice que sean acuarelas, dice que son pinturas japonesas, ¿ya? Entonces, estas van desde lo más opaco, como un watch o una témpera, y se pueden diluir hasta lo más transparente porque son al agua, ¿ya? Pero no están pensadas como acuarelas, ¿ya? Sino que se llaman pinturas japonesas. Por eso tienen esta consistencia un poco más viscosa y son muy vibrantes, porque están pensadas para este tipo de papel. Pero igual andan súper bien en el papel de acuarela si es que las tienen. ¿Ya? La única diferencia es el aglutinante, como les mencionaba, que en vez de tener goma arábiga, tienen goma guar, que de hecho es así, ocupan la industria alimentaria, o usan la gelatina del pez, ¿ya? Entonces voy a ocupar rojo y rosado, pero lo vamos a ver después, porque primero vamos a practicar en blanco y negro. Para empezar, vamos a empezar con papel de impresión o papel bond, si es que tienen, o el papel de ilustración. Ya, como la Paula viene recién incorporándose, vamos a comenzar hablando del papel. El papel para el sumie está compuesto de tres ingredientes. Van variando la composición de acuerdo a cuál material tienen más. Están hechos de una fibra de madera que se llama koso en japonés, eh, que en español se le dice a ese árbol morera, que nosotros no lo tenemos acá en Chile, no es conocido. Eh, eh, y esa morera se saca, se muele, se cose y de ahí se aplana hasta que se le saca la fibra y se hace el papel. ¿Ya? Hay papeles que son 100% morera o coso, o hay otros que tienen 40%, 30%, ahí va a depender para lo que se utilice. También se utiliza el bambú, se utiliza celulosa y se utiliza la fibra del arroz, ¿ya? También se ocupa para los papeles, por eso generalmente se le llama papel de arroz, pero allá en Japón se les dice washi al papel, eh, y el papel de arroz y de morera está considerado como un patrimonio cultural de Japón, lo valoran mucho, ya porque es como el mismo que se usaba hace 1000, 2000 años, 3000 años atrás.
En este caso hay dos tipos de papel que yo recomiendo para pintar. El primero es el de Hahnemühle, pero este no lo recomiendo para practicar, sino que para una vez que ya tienen como el boceto hecho y ya les gustó cómo les quedó, traspasarlo a este, ¿ya? Si bien es económico, porque son 20 hojas, 24 por 32 vale 14, mucho más económico que un papel de acuarela, pero al no saber ocuparlo al principio, se gasta mucho. Yo el primer blog me lo gasté entero solo averiguando cómo se usaba, porque no es igual al papel de acuarela, es como una servilleta, apenas uno pone la tinta se abre la mancha. Es como si el papel estuviera húmedo siempre. Entonces depende de cuánta carga tenga mi pincel de pintura o de agua, cuánto se va a abrir la mancha sobre el papel. Entonces aquí les quiero mostrar la primera prueba que hice tratando de hacer un bambú. Eh, Miren cómo se me abrió aquí. Y aquí, por ejemplo, quería hacer un cerro y el agua se me desparramaba para todos lados. Entonces, este es un papel, tienen que pensar que este papel está húmedo. En la realidad no, pero imaginar, como dice mi hija, pero imagínate, mamá, imaginar que está húmedo, entonces siempre que pasen, depende de cuánta agua tenga su pincel, se va a abrir la mancha, ¿ya? Si tiene poquita agua el pincel y más tinta no se va a abrir tanto, pero hay que trabajar con los tiempos, es decir, una pincelada rápido se va a abrir menos como esta, pero si yo me detengo en la pincelada se va a empezar a expandir el color. Entonces puede que yo quiera hacer una pincelada delgada y me quede como esto, ¿ya? Entonces voy a mostrarles también cómo usar el papel y por eso yo les recomiendo trabajar con otros primero que con este para que no se frustren en el inicio y ya de a poquito uno le va agarrando el ritmo a este papel. Ya los papeles japoneses funcionan muy parecido a este. Hay algunos que se abren más y otros menos, pero al final es muy parecido. Eh, el otro papel que yo uso es este. Eh, Este la verdad es que no pude obtener mucha información de qué está hecho o cuánto gramaje tiene. Este solo se llama papel de arroz y lo vende una chica que trae materiales por AliExpress, que se llama Sakurambo su Instagram, que a veces yo la reposteo. También hace clases de caligrafía Chodo, por si les gustaría interesarse en eso. Y este es parecido, pero es muy delgadito. El papel de Hahnemühle es de 80 de gramaje, lo cual no es normal en un papel japonés, ¿ya? Lo normal en un papel japonés son 46, 48 hasta 50, ¿ya? Entonces la diferencia se nota aquí, este papel se trasluce enseguida, ¿ya? Es muy delgadito, este es mate y se usa por el lado satinado, por el lado liso, ¿ya? Vamos a probar los dos papeles para que vean cómo funcionan también. Y la verdad es que este no sé si está hecho de morera o de arroz, pero es japonés por cómo se comporta, ¿ya? Pero para practicar yo siempre les digo que pueden usar bloc de dibujo escolar, papel de hoja de impresión o papel bond, o papel de ilustrar también el típico Bristol, ¿ya? Pero el Bristol igual tiene un valor, entonces en ese caso si es que tienen hojas de impresión a mano, practicar con hojas de impresión o incluso en un cuaderno, y después cuando ya tengan los trazos y la mano suelta, ahí lo traspasan ya a un papel de arroz para aprender a usar el papel de arroz, que también es otra forma de usar el papel. ¿Ya? Entonces ahora para practicar el papel que tengan, porque vamos a practicar harto, vamos a soltar la mano primero con algunos ejercicios. Lo otro que la tinta, como siempre les menciono, en este caso yo voy a usar la tinta líquida. Voy a usar la tinta líquida. Ay, estaba viendo que me falta una luna. Cuando somos poquitas la echo de menos. Ya, esta es de la marca Kuretake. Kuretake es japonesa, así que trae pinceles, trae tinta, trae la piedra, trae hartas cosas para el zoom y la caligrafía. La verdad es que este con el naranjo tienen poca diferencia y rinden harto, ¿ya? Entonces tenemos que tener un mezclador para echarle una gotita y esa la vamos a diluir. Siempre me gusta trabajar y que se acostumbren a trabajar con dos consistencias, con una consistencia tinta pura y la otra más diluida, ¿ya? Si bien a veces los ejercicios los hacemos con una sola, pero hoy día vamos a trabajar
una técnica donde en el mismo pincel tenemos dos consistencias, la consistencia clara y la consistencia espesa, y también eso lo podemos llevar al color, tener dos colores en el mismo pincel. Entonces eso lo vamos a practicar hoy día además de las pinceladas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este efecto, no sé si ahí se ve en la cámara, este efecto de que empieza más oscuro y termina más claro es porque el pincel llevaba dos cargas de tinta distintas y aquí dos colores distintos. Entonces no son dos pinceladas, sino que en la punta tenía un color y en el extremo tenía otro, ¿ya? Y esa es una técnica japonesa que se llama kataguma. Kataguma se llama. Entonces voy a buscar mi mezclador y vamos a partir haciendo las dos consistencias de tinta. Raquel, ¿Sí? Ay, Raquel, ¿quién me...? Sí, la Yo. Pauli. ¿Pauli? llegué. Sí, te habías caído varias veces. Sí, que me caí como 3 veces. Ya, Sí. listo. ¿Llegaste recién? No, si te estaba viendo Ah, y todo, ya, pero ya, la problema. parte del papel. Ya, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno, Gracias por preguntar. qué bueno, ya. Súper. Entonces ahora vamos a poner en un extremo un poquito de tinta. Lo bueno de esta tinta, a diferencia de la de dibujo, es que es soluble en agua, por lo tanto, si nos queda un poquito seca, es como la acuarela, le ponemos agua después y se nos reactiva de nuevo. ¿Ya? Y los pinceles es más fácil lavarlos, no quedan con tanta mancha de tinta si es que los lavamos enseguida. En la tinta de dibujo está pensada para dibujar primero y pintar encima, entonces esa una vez que se seca ya no se corre del papel. ¿Ya? Esa es la diferencia con la tinta india que le dicen, la tinta de dibujo. Entonces ahora yo con un pincel mediano, aquí están los pinceles japoneses, voy a hacer un mini resumen. Estos están compuestos de dos tipos de pelo. Uno puede ser de caballo, de crin de caballo o de marta, que es parecido a los de la acuarela, y los otros están hechos de cabra, de cuando cambian el pelaje o de oveja, ya que son blancos. Este ya no está blanco porque con la tinta se puso gris. Y hay otros que son intermedios como este, que por dentro tiene pelo café y por fuera tiene pelo blanco, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Es que este absorbe mucha agua, pero mantiene su punta. El pelo blanco es un poquito más duro o vuelve a su forma, y el pelo café absorbe mucha agua, pero no vuelve a su forma, ¿ya? Una vez que está mojado, es más difícil que vuelva a la punta. Entonces los pinceles café a veces frustran un poquito porque no mantienen la forma. Es más difícil al principio, pero se consideran profesionales porque retienen más agua y ayudan a pintar de forma más gestual, ¿ya? Porque al no terminar en punta, no todos los trazos me van a quedar iguales. Entonces, yo lo uso a veces cuando necesito pintar algo más grande o de dos colores, por ejemplo, porque estos que son de pintura, de pelo blanco, son más cortitos, a veces no me alcanza a poner de un color y del otro, ¿ya? Entonces, por eso yo siempre recomiendo tener un pincel grande y uno pequeño. Con esos dos estamos, si tiene buena punta, con esos dos estamos bien, ¿ya? Y bueno, la tinta ya hablamos que la tinta era soluble en agua, así que ahora vamos a diluir nuestra tinta. Aquí estoy agregando agua en el más grande. Pueden usar un gotero también. Yo no tengo a mano el mío, pero es más práctico para no ensuciar el agua limpia. Añadir con gotero. Entonces aquí bastante agua y voy a poner un poco de tinta aquí a un lado y la voy a diluir con poquita agua. Y aquí voy a diluir más para que quede más gris. Entonces vamos a buscar un tono gris y un tono, el tono más oscuro, el tono negro. Entonces aquí pinto con el pincel para ver cómo me quedó y me quedó un gris clarito. Generalmente se usan 3 grises o 4, ¿ya? Pero para comenzar con un gris o con 2 estamos súper bien. El gris entonces y la tinta negra con un poquito de agua para que fluya, o si la necesitamos que no se abra tanto en el papel, la usamos directo, ¿ya?
Entonces, esos serían nuestros dos grises, un gris muy clarito y el otro con un poco de agua para que fluya el color, y la tinta pura, ¿ya? Si se fijaron, para hacer el gris claro usé mucha agua porque la tinta, a diferencia de la acuarela, eh, se abre mucho más rápido, abarca mucho más el agua. Entonces con un poquito de tinta ya toda el agua que yo tenga se va a poner gris. Entonces siempre hay que sacar solo de puntita a puntita. Para no pasarnos. A mí igual me pasa que, o si no, el agua cuando uno la lava, el pincel ya después de 3 lavadas, el agua ya está un gris oscuro que ya no es transparente. Esa tinta igual sirve, esa agua, para pintar. Ya nos queda como un gris más claro. Entonces, ahora para soltarnos, vamos a volver al lienzo, que como yo les decía, es una práctica diaria que se tiene en Japón, el lienzo, y se hace para comenzar a pintar, ¿ya? Y eso ayuda porque no estamos pintando lineal, sino que estamos pintando circular, y nuestro pincel y nuestra mano toman más movilidad, ¿ya? Lo otro importante, no sé si ya todas tienen sus colores, o sea, sus tintas diluidas, ¿sí? Sí. La Paula también, ya, súper. La forma de tomar el pincel, nosotros generalmente para escribir tomamos el lápiz bien apegadito a la mina, ¿ya? Así nos enseñaron, para escribir mejor y también escribimos más cargado. Si lo tomamos, mientras más atrás lo tomemos, menos fuerza hacemos sobre el pincel, ¿ya? Y menos control tenemos de la punta, entonces el trazo nos queda más gestual, ¿ya? Pero además los japoneses usan el índice y el dedo medio para tomar el pincel, y el dedo gordo, es decir, se toma muy livianito, ya no se hace tanta presión al tomar. Entonces eso igual ayuda cuando uno tiene tendinitis. Por ejemplo, yo para pintar no me duele la mano, pero cuando escribo, como he tenido tendinitis de repetición, me empieza a molestar la muñeca porque aprieto mucho la mano. Entonces, el tomarlo tan liviano el pincel sin apretarlo ayuda a no tener lesiones también, ¿ya? Y los dos dedos de abajo se dejan como escondidos, como sujetando una pelotita, ¿ya? Si necesitamos mayor precisión, podemos ocupar el otro dedo y un poquito más abajo de esta forma, así como si fuera una flauta, como un, no sé cómo se llaman, la flauta traversa, ¿ya? Y este dedo queda como escondido, ¿ya? Pero ahí ustedes de a poquito van, si es que les acomoda, si no pueden tomarlo como normalmente pintan, ¿ya? Pero yo ya me acostumbré, y de hecho con la acuarela igual pinto de esta forma para que los trazos me queden más sueltos. A veces nos va a costar ver que nos quedó lindo porque no está perfecto, pero eso más que práctica es también un cambio de forma en cómo uno ve lo que pinta, con el cariño que tiene, y como tratar de eliminar esa perfección, de que todo quede igual a, o que se parezca a. ¿Ya? Entonces, lo lindo del Sumi es que busca que cada pintor reconozca su pincelada, y se conozca como pinta, ¿ya? Y eso solo lo podemos hacer sin copiar o calcar algo, sino que solo con la mano, ir a través de la observación, que la mano pueda recoger lo que nosotros vemos, lo lleve en la mano, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer círculos, pero cuando vayamos llegando al final del círculo, levantamos el pincel lentamente, ¿ya? Pueden hacerlo vertical o diagonal. Entonces, aquí ahora voy a agrandar mi pantalla, le voy a poner, la voy a ajustar para que en la grabación quede más clarito. Ya. Ya, a ver. Sí. Ya, entonces vamos a hacer un círculo hacia la derecha y un círculo hacia la izquierda, y aquí se mueve todo, se mueve mi mano, se mueve el codo y se mueve el hombro, ¿ya? Hay que soltar los hombros porque uno a veces pinta muy tenso o como muy apretado los hombros y el codo, pero aquí hay que soltar los hombros y que todo tenga movilidad, la mano, el codo y
el hombro, ¿ya? Hay pintoras que me gustan mucho que pintan caligrafía y lo hacen con unas brochas gigantes. Entonces van dando como pasos de baile, de danza, en la medida que van pintando. Le dicen que pintar sumie o caligrafía es una danza del pincel, pero ya lo llevan a cabo de forma real, porque realmente están danzando sobre un papel gigante. Es muy entretenido. Ya, entonces ahora, como les decía, hacia la derecha, y después vamos levantando cuando vamos llegando, que no se cierra el círculo. ¿Ya? Ya, y ahora hacia el otro lado. Ya, ahí, hacia la izquierda. ¿Ya? Si ya se les secó el papel anterior, pueden reutilizarlo si es que es un papel grueso. Yo trato de reutilizar harto los papeles, así hago muchos trazos y no me preocupo de que se me vaya a gastar el papel. Igual después mi hija los usa para recortar, trato como de darle, porque se ocupa harto, entonces hay que tratar de reutilizar o reciclar. Ese me quedó extraño. Entonces puede ser diagonal, así, y el pincel me va a quedar mucho más gruesa la mancha porque estoy ocupando todo el cuerpo, o puede ser vertical, y ahí ocupo solo la punta. ¿Ya? Se fijan que con un mismo pincel hacemos diferentes trazos. ¿Ya? Y también pueden practicar la precisión. Pueden practicar la precisión haciendo dentro del mismo círculo. Ay, perdón, se está moviendo el cielo, pero no está temblando. Ya. Dentro del mismo enzo pueden hacer otro más pequeño. Y ahí practican la precisión. Ya como tratando de que no se toquen los dos. La verdad es que esto de las líneas a mí se me hace muy difícil. Yo siempre soy más de usar el pincel a lo ancho o pinceladas cortitas, porque las líneas largas me cuestan. Entonces, siempre es un buen ejercicio para soltar la mano, hacer enzo y uno dentro del otro. O lo pueden ir haciendo hacia el lado, también queda lindo. Por ejemplo, aquí son para soltar la mano antes de empezar a pintar. Aquí voy a hacer un enzo. Ahí. Y después voy a hacer otro al lado. Qué bonito. Sí. El Qué otro bien. día estuve experimentando solo con enzos y salen cosas lindas. Si uno de hecho le saca el exceso al pincel y queda como chascón, quedan más expresivos también. Ahí se me corre. Otra cosa, como los papeles son delgaditos, los papeles que se ocupan generalmente se doblan un poco o se arrugan. Y nosotros no estamos acostumbrados a eso. Entonces, para que no se arruguen o no se levanten tanto, se ocupan dos piedras, una a cada lado. ¿Ya? A veces ocupan piedra como tal, una piedra lisa, o venden unos fierritos como de acero que son pesos. ¿Ya? Y eso los ponen en cada extremo. Yo no los tengo, pero he visto que con piedras también funciona súper bien. Y lo otro como dato, que yo decía, ¿cómo quedan esas obras tan arrugadas? Y lo que hacen es que una vez que se seca, ponen un papel encima y lo planchan con la temperatura muy bajita. Entonces ahí extienden el papel antes de enmarcarlo, extienden el papel si es que se arrugó. Porque yo tenía esa duda, decía, ¿cómo a mí me queda tan arrugada y yo las obras que veo enmarcadas se ven súper bien? Y es porque antes de enmarcarlas las planchan un poco con calor para extender el papel. Entonces hacemos para un lado y hacemos para el otro, ¿ya? Y podemos intentar hacer una S o un 8. Ahí.
¿ya? Y ahí todo eso yo voy trabajando la movilidad de la mano. Entonces ahora lo que primero vamos a practicar van a ser las hojas. Las hojas de las camelias son redonditas. Son redonditas y tienen una punta muy finita. No, aquí no tengo mi tablet para mostrarles. Pero vamos a ver el modelo que tenía. Amor, ¿podrías ver si encuentras mi tablet? Parece que está en la pieza. Aquí tengo el ejemplo para que lo veamos. Aquí, por ejemplo, intenté que terminara en punta, como a propósito, ¿ya? Esto es un poco complejo en este papel, como les decía, se abre. Entonces, si queremos que empezar en punta o terminar en punta, nuestra tinta tiene que estar pura, es decir, muy concentrada y con poca agua para que no se nos abra, ¿ya? Y podemos hacerla al final, así nuestro pincel ya tiene menos carga de tinta y queda más en punta. Eso lo vamos a practicar, ¿ya? Y aquí también, si se fijan, estas hojas terminan en punta igual. Entonces son parecidas a las del copihue, pero más oscuras, como un negro bien oscurito y bien redonditas y terminan en punta. Lo encontraste. Aquí les voy a ver si estoy con batería, les voy a mostrar unas camelias que seleccioné para la clase. Después se las puedo mandar al correo si las quieren, pero las saqué casi todas de Pinterest. Ay, puede que por la luz no se vea tan bien, pero el borde o la forma es lo que necesitamos. Si se fijan aquí, está la hoja redondita, es anchita, y bien oscura. Aquí por el reflejo se ven más claritas, pero todas terminan en una punta y son como bien ondeadas. ¿Ya? Aquí hay otras que se ven más a lo lejos y son como bien ondeadas, pero siempre terminan en punta. Aquí están también. Y la punta se dobla. ¿Ya? Ahí sí la alcanzan a ver. Es una punta bien doblada. Entonces, es un desafío el que vamos a hacer hoy día de practicar esa punta. Porque es bien curva, entonces hay que soltar harto la mano para que nos salga esa puntita, ya que es lo que más vamos a trabajar hoy día. Los pétalos, bueno, por lo menos yo considero que son más sencillos que la punta de esta hoja. ¿Ya? Así que aquí la voy a dejar para que la observen. Voy a correr la tinta para que observen principalmente las hojas. ¿Ya? Yo les voy a dar los ejercicios, los primeros ejercicios como de cómo empezar a hacer esta hoja, pero después la idea es que ustedes observen la flor que les voy a dar para que ustedes la puedan pintar. ¿Ya? Así cada una va a tener una mirada distinta y no solo vamos a ir paso a paso, pero sí les voy a dar como el tip de qué practicar antes para lograr esta hoja. ¿Ya? Entonces, y entonces vamos a empezar con la punta, como les decía, pero con la tinta. Ya, vamos a empezar con la tinta y la punta. Y lo voy a tomar un poquito más apegado al pincel, no tan en la mitad, ¿ya? Y más diagonal, ¿ya? No vertical como los otros trazos que hemos hecho en las clases anteriores, sino que el pincel un poquito más acostado, ¿ya? Entonces, el primer trazo es rápido, pero lo vamos a practicar lento primero y después se ocupa primero la punta y después todo el cuerpo, ¿ya? Aquí lo vamos a ver. Y es
de abajo hacia arriba. Es como hacer una J, pero al revés. Entonces, primero la punta, después todo el cuerpo. ¿Ya? Es como una J. Ahí. Ya, entonces ahora la punta, espérenme un poquito, voy a poner mi playlist de cuando pinto. Se llama Jardín Japonés. Se llama. Ay, no sé si se alcanza a escuchar la música y me avisan. Aquí está la flor. Entonces partimos de abajo con la punta y después apoyamos todo el cuerpo y subimos. ¿Ya? Se fijan que empieza muy finito y después ya se engruesa. Entonces con 2 de estos trazos podemos hacer una hoja más ancha. Y siempre que saco tinta, le quito el exceso en el borde y trato como de afilar el pincel como que vuelva a la punta. ¿Ya? Entonces parto por la punta, si se fijan, esta parte del pincel está más gruesa, pero del lado está más delgada porque afiné el pincel. ¿Ya? Entonces parto desde esa punta fina hacia arriba. ¿Ya? Y ahora tengo que practicarla hacia el otro lado. Siempre hay que practicar para los 2 lados porque un lado nos cuesta más que el otro. Entonces saco tinta, afilo el pincel buscando la punta más fina y hacia arriba. También puedo intentarlo hacia abajo, ese yo creo que es más difícil. Ahí. Y repetimos lo mismo al lado y ahí nos va a quedar más grueso. Ahí. Lo hice con una tinta más oscura para que se note la diferencia, ¿ya? Si voy muy rápido, se quedan atrás o tienen alguna duda, me escriben o me hablan. Ahí. Entonces ahí vamos haciendo las hojitas en los 2 lados. Ya. Y ahí nos van quedando más gruesas. Entonces de a poquito uno va viendo qué lado le es más fácil, partimos por ese, pero también tratando de fortalecer el lado que nos cuesta. Ahí. Las que me quedaron al otro lado me costaron más a mí. Y vamos a tratar ahora de hacerlos con más curva, más ondeada la hoja. Entonces vamos a partir del cuerpo de la hoja, de lo más grueso a lo más delgado. Siempre afinando la punta. ¿Sí? Ya, entonces ocupo todo el cuerpo y trato de terminar en la punta. ¿Ya? Ahí. Voy a correrla un poquito más acá. Ahí. Ahí. Del cuerpo y levanto el pincel para terminar en la punta. En este papel o los papeles de impresión de estos lisos es más fácil porque la tinta queda ahí. Donde yo la puse, ahí quedó la tinta. Pero después la dificultad se añade en el otro papel que, como yo les digo, es como si lo estuviéramos haciendo sobre húmedo. Ahí. Y ahora lo voy a hacer con una tinta negra para hacerla del otro lado. Y completar la hoja.
¿Se dan cuenta? Entonces ahí queda como bien anchita de cuerpo y lo terminamos en punta. Si al principio no termina en punta, no se preocupen. Yo para lograr estas hojas he practicado mucho. Entonces la idea después de esta práctica que ustedes sigan practicando. Ya no siempre en la primera clase salimos con todos los grados, sino que es el inicio para poder practicar cuando tengan tiempo. Antes de pintar también, soltar la mano, hacer estos trazos, y esto también lo pueden llevar a la acuarela después, si es que quieren, trabajarlo sobre húmedo, ayuda mucho a hacer manchas después más fluidas, o con cierta forma, un aspecto, como decirlo, como una esencia de manejar como el pincel de esta forma, ¿ya? Entonces ahora vamos a partir desde un tallo delgadito y vamos a hacer la hoja doble, ¿ya? Entonces con la punta, después apoyo todo el cuerpo y voy tratando de levantar. ¿Ya? Vamos a hacer esta varias veces. De hecho la miro y me imagino como una garza o un flamenco. Ahí, y tratamos de terminar en punta. Y después completamos el otro lado, no necesariamente volviendo desde la línea, sino que ya de la parte más gruesa, tratando de ocupar todo el cuerpo del pincel y volviendo a la punta. Estas quedaron más alargadas, parecen hoja de eucalipto. ¿Ya? Entonces la idea ahora, bueno, después que terminemos los trazos de los pétalos, voy a poner el dibujo para que las voy a tirar a los leones para que lo hagan ustedes. Entonces ahora vamos a practicar lo que es la técnica del kataguma. Como les decía yo, que en una misma pincelada hay dos colores o dos tonos, uno más claro y el otro más oscuro. Por lo tanto voy a usar el papel de arroz para que se note más la diferencia. Amor. Voy a correr la tablet un ratito para tener más espacio. Ay. Ya. Entonces, para las que no han usado este papel de arroz, les voy a mostrar la diferencia entre el papel de impresión, de ilustración o bond, o con el papel de arroz. Ya voy a usar el mismo pincel que estaba usando para que vean la diferencia. Primero con la tinta más pura, para que vean que en el papel de impresión la tinta queda ahí mismo, porque el papel de cierta forma como que la repele y se seca rápido. En cambio en este la absorbe y se extiende. Y demora más en secar también. Mantiene bastante la humedad del papel de arroz. Entonces voy a hacer una línea aquí. Se fijan que mientras más lento voy, la tinta más va engrosándose la línea. ¿Ya? Y lo dejo ahí y se sigue engrosando, se sigue engrosando. Y si ahora lo hago con solo agua, ahí, ahora lo voy a hacer con mucha más agua del anterior. Voy a tratar de hacer una línea delgada también. Y aquí voy avanzando lento. Y se fijan el grosor que tiene. Entonces, no es fácil terminar en punta en este papel, pero se puede. ¿Ya? ¿Cuál es la técnica que yo les decía? Hacer una línea rápido y no con tanta carga de tinta ni de agua. ¿Ya? Quitar lo que más se pueda el exceso, si tienen un pañito, una esponja, toalla nueva para quitar el exceso antes de hacer una línea para que les resulte. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo voy a sacar tinta solo con la punta y voy a quitar el exceso en el resto del pincel y la voy a hacer rápido, ¿ya? La línea.
¿Se fijan? Que tal vez ni siquiera la alcanzaron a ver. Las hago rápido y puedo mantener de cierta forma la línea delgada, ¿ya? Si me demoro un poquito más ya queda más grueso. ¿Ya? Entonces, eso es como el mayor, se pudiera decir, como desafío en este papel, ¿ya? Pero hoy día no vamos a trabajar tanto las líneas, sí en los tallos principalmente, y yo para eso ocupo este pincel que se llama Fu de Menso, que es un liner, ¿ya? Que retiene menos agua, es de pelo de caballo, pero parece sintético, pero es muy elástico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo con poca carga y voy haciendo la línea y de hecho aquí se me seca porque no carga tanta tinta, ya no absorbe tanta tinta. Entonces, estos son ideales para hacer las líneas en el papel de arroz. ¿Ya? Yo tendría que echarle mucha tinta y quedarme bastante rato para hacer la línea más gruesa, pero aún así se me seca. ¿Ya? No sé si hasta aquí tienen alguna duda del papel. Súper. Entonces ahora voy a girar para el otro lado del papel y les voy a mostrar en qué consiste la técnica Kataguma. ¿Ya? Voy a ocupar un tono gris que está aquí, ya que es el de mi agua sucia de tinta porque ya está gris y la otra está mucho más oscura. Y lo otro de este papel, que a mí me parece lindo, es que registra cada pincelada y el tiempo de la pincelada. Entonces en este papel no se puede corregir porque cada pincelada queda marcada. No es como que se pueda tapar una pincelada con otra como en la acuarela o borrar con agua, porque el agua igual queda marcada en este papel. De hecho, estos bordes son del agua, ¿ya? Que se separa un poco de la tinta. Entonces eso hace que yo a medida que voy pasando va quedando registrada por dónde pasé, porque el agua se separa y deja la marca. Entonces, el camino del pincel, como se le dice, queda muy marcado aquí. Aquí estoy haciendo este ejemplo para que puedan ver que entre medio quedan líneas. Va quedando por donde pinté. Y si yo luego hago una mancha encima, no queda la primera mancha de encima, sino que queda la de abajo. Como que el error, si es que hubiera un error de abajo, sale hacia arriba. No se puede tapar en este papel. Lo que sí yo puedo hacer, por ejemplo, con una tinta más oscura, más pura, es pasarlo por encima. Pero va a depender, la idea del Sumi es que resolver lo que estoy pintando con la menor cantidad de pinceladas posible. Es decir, si hay una pincelada que es innecesaria, no la hago. Si con 3 pinceladas puedo dar a entender que es un ave, la hago con 3 pinceladas. O si se puede con una, la hago con una. ¿Ya? Es como buscar la síntesis, no al máximo, pero sí sacar la esencia solamente del... Y lo otro, que este papel cuando está húmedo, igual se puede trabajar como acuarela sobre húmedo. ¿Ya? Si yo paso la tinta encima y el papel está húmedo, se va a expandir más rápido que si estuviera seco, ¿ya? Por ejemplo, aquí hago una línea y se queda ahí esa tinta, pero aquí sobre el agua se expande. Entonces igual hay otras técnicas japonesas donde se pinta con todo el papel húmedo y es como más azaroso, como yo voy pasando el pincel y sobre la humedad se van haciendo distintos tipos de manchas. Entonces igual pueden experimentar con este papel, con tintas de colores también si quieren. ¿Ya? Ahora sí les voy a mostrar la técnica Kataguma. Entonces, para esta técnica necesitamos un color muy clarito, y yo voy a ocupar en este caso la tinta del envase donde limpio el pincel, que está como gris, porque el otro ya lo tengo un negro muy oscuro. Y lo que hago es quitar el exceso, ¿ya? Si bien tiene agua mi pincel, le quito el exceso lo más que puedo, ¿ya? Algunos lo limpian con un pañito o con la mano le quitan el exceso, pero ahí se ensucian las manos.
Igual a veces lo hago y ahí se aprovecha de como afilar el pincel. Y en la punta, solo en la punta, le pongo tinta pura, ya tinta bien espesa. Y doy la pincelada. Entonces, en una sola pincelada voy a tener 2 tonos, ¿ya? En este papel de arroz se ve mucho más que en el otro. ¿Ya? Por ejemplo, voy a hacer lo mismo en el papel bond, que es como un papel de ilustración. Y no se va a notar tanto la diferencia y el papel después agrisa la tinta negra, no queda como 100% negra, queda más claro, se aclara. Voy a hacer lo mismo en el papel bond. Y como el papel repele la tinta, se nota un poco la diferencia, pero se van a ir juntando. Ya es como si este fuera un papel satinado y este fuera un papel de grano fino sobre húmedo. Ya este papel satinado se va a secar y va a quedar la mancha, no se van a juntar. En cambio aquí los colores como que se abrazan los colores. ¿Ya? Entonces con esta técnica se puede hacer el bambú o se puede hacer los pétalos. ¿Ya? Voy a ponerlo un poquito más en la punta, solo en la punta de tinta. Y voy a hacer un bambú. Ahí. Y lo lindo de este papel, como les decía, si yo me detengo, se abre la tinta. Entonces, no tengo que mover el pincel para hacer los codos del bambú, sino que yo solo detengo el pincel un momento y ya queda la marca como de un bambú. Entonces lo voy a volver a hacer por si quieren practicarlo. Igual yo en varios live he hecho el bambú. En la punta le ponemos tinta pura. Y me detengo un poquito y levanto el pincel. Me detengo un poquito y avanzo con el pincel y me devuelvo. Ya que en la última parte siempre queda como más sin tanta tinta. ¿Ya? Entonces, ¿se puede hacer al revés? Sí, pero es más difícil. ¿Ya? Por ejemplo, llenar de tinta el pincel y siento que se gasta mucho también, pero igual lo pueden intentar después. Se llena el pincel de tinta negra y después se moja en el agua limpia para sacarle el exceso. ¿Ya? Pero es complejo y se gasta bastante tinta con esa técnica. ¿Ya? Entonces ahora voy a usar este mismo papel para hacer algunas pinceladas con esta técnica del kataguma. ¿Ya? Entonces, para hacer pétalos o mariposas también, voy a hacer una pincelada como circular, pero con el pincel acostado, ¿ya? Como la mitad de un enzo. Ahí. Se fijan, entonces en el centro queda negro y alrededor queda un gris más clarito. Entonces, si la hago más cortita, van quedando pétalos. O pueden ser las alas de una mariposa o de una polilla. ¿Ya? Y también puedo dejar la parte negra por afuera. Si que quiero que el pétalo por afuera quede más oscuro, tengo que hacerlo al revés. En vez de la punta hacia adentro, la punta va hacia afuera. Ahí. Este es más difícil, igual para practicarlo se pueden hacer círculos completos porque hay que ir rotando todo el pincel. Entonces, este igual les recomiendo practicar harto en la casa, después de la clase. Por ejemplo, hacer un círculo completo con esta técnica para que el centro quede clarito y por fuera quede negro. Hay una pintura que yo hice, que parece que les mostré en la clase gratis, donde solo estuve haciendo círculos sobre ese papel porque me gustó mucho cómo se expresaba la tinta. Pero aquí les voy a mostrar una que tengo,
que dice solo haciendo círculos. Los japoneses también pintan la granada, ¿ya? Por ejemplo, aquí, solo con círculos, pero de color, hice estos que parecen granadas, ¿ya? Entonces es un lindo ejercicio también hacer solo el círculo para que quede redondo. Entonces vamos a practicar eso. Pero te queda muy lindo. ¿Quién habló? Yo, la Paulina. La Pauli. ¿Te gustó cómo está quedando? Sí, pero a ti te queda lindo. Ah, a mí. Yo pensé que te estaba gustando cómo te estaba quedando a ti. Ya, vamos a practicar entonces estos círculos. Si se fijan con los dedos, voy girando el pincel sobre el mismo eje. ¿Ya? Ahí. Este hay que practicarlo harto, ¿ya? Va a quedar de tarea para soltar la mano y el pincel, porque uno no tiene que pintar solo con el pincel agarrado, sino que lo tiene que ir soltando y girando, ¿ya? Para un lado y para el otro. Y después pueden hacer un enzo encima y rodean el círculo que hicieron. Entonces, esto como de forma experimental, a mí me gusta, me relaja harto hacer como solo círculos y después pintar manchas arriba, ir viendo cómo queda con el pincel más seco, ¿ya? Y así vamos soltando la mano. Entonces, la kataguma, vamos a practicar ahora los pétalos de la camelia y después lo vamos a hacer todo junto. Voy a seguir con el papel de arroz para que se vea la diferencia, porque en el otro papel no se valora muy bien esta técnica. Ya, entonces ahora sí voy a poner de nuevo la flor para que ustedes la puedan ver. La idea del sumi es contemplar la naturaleza. Entonces, más que mirarme a mí, la idea es que puedan ver la flor. Se oscureció un poquito por mi pantalla porque tiene mucho brillo. Ahí sí. A ver si vuelve a enfocar. Ahí sí enfoco. Ya. Voy a ampliar aquí para que veamos la camelia. Esta no se ve tan bien, a ver. Esta. Ahí sí. Ahí. Estas dos están como, no están mirando hacia arriba, sino que tienen cierto ángulo. Entonces untamos el pincel con el gris claro que tengan y le quitamos el exceso y luego la punta solamente con tinta. ¿Ya? Y vamos a hacer algunos movimientos para simular los pétalos, ¿ya? Por ejemplo ahí, que es que yo mantengo la punta del pincel sin mover y voy moviendo solo el cuerpo del pincel, ¿ya? Como un reloj. Ahí. Y ahí. Voy a hacerlos de nuevo, ¿ya? Vamos a ir lentito para que observen. También después ustedes lo puedan pintar. Ahí. Ahí. Mientras yo más presione el pincel, más se va a abrir la mancha. Entonces, si necesito un pétalo grueso, voy más lento. Si necesito un pétalo delgado, voy más rápido. ¿Ya? Y los dos pétalos de adelante son como más planitos. Puede ser solo una línea o como un pétalo encima.
Ahora vamos a practicar los otros movimientos de los pétalos. Ahí. Ahí. Voy buscando el movimiento, más que sea tal cual, es como hacia dónde está dirigido el pétalo. Ya, ahora lo mismo, le quito el exceso y de nuevo unto solo con la punta de tinta. Ahí no se alcanza a ver. Ah, ya, gracias por avisar. Ay, sí. Gracias por avisar. Ya, entonces yo observo aquí que la parte de abajo es más angosta y después más ancha. ¿Ya? Entonces parto con el pincel con la punta sin moverla y voy ampliando el cuerpo del pincel hacia el lado. Y si quiero, como decía, que se abra más la mancha, lo hago más lento. Ahí hice una más rápido para que me quedara más delgadita. ¿Ya? Y para la parte del centro de la camelia, esta se llama camelia japónica o japonesa, me gusta mucho porque las camelias chilenas son como muy arrepolladas, tienen muchos pétalos, pero esta tiene poquitos y el centro como que sale hacia afuera. Entonces es muy particular porque son todos los pistilos, pero hacen un círculo en el centro. Entonces ahí secamos el pincel, lo dejamos chascón, lo sequé en el pañito que tengo debajo y le pongo en las puntas tinta negra, pero el pincel la idea es que esté como chasconcito, no tan peinado así, ¿ya? Y le hago los pistilos, la parte de los pistilos, ¿ya? Me doy cuenta que está húmedo, así que después le voy a hacer las líneas porque si no se van a correr, ¿ya? Por ejemplo, en este está más seca la línea, entonces, o sea, está seco el centro, entonces ahí hago hacia abajo el centro de los pistilos, ¿ya? Pero estas los voy a hacer igual porque total es un ejercicio, pero se amplía la mancha, no me quedan tan delgaditos porque está húmedo. ¿Ya? Ahí quedaron hice 4 al final. Y con la misma técnica podemos hacer las hojas y así va quedando como una línea entre medio, se puede emular una nervadura. Entonces lo humedezco con la tinta gris, después solo en la punta le pongo negro y afilo la punta lo que más puedo para que me quede en punta. ¿Ya? Ahora vamos a ver las hojas, voy a achicar un poquito aquí para que veas que las hojas van como cayendo como muy ondeadas, así como casi una papa lace. Entonces parto con el pincel así, tal vez es difícil, pueden hacerlo hacia el otro lado, pero hay que practicar para los dos. Entonces primero voy a partir de la izquierda y subo, como una J. Ahí. ¿Se fijan? Entonces me queda hecha con la tinta gruesa, me queda hecha la nervadura. Ahí. Y después hacia el otro lado. Y ahí el pincel tiene que estar como así. ¿Ya? Entonces después de este ejercicio voy a darles una pausa para que observen y lo pinten a su forma, ¿ya? Y después vamos a hacer el ejercicio final con color. Entonces ahora voy a hacer las ramitas entre medio. Ahí, y juntar las ramitas unas con otras. ¿Ya? Si no me quedó la nervadura también, cuando se seque igual puedo con un delineador hacerle la nervadura, ya no hay problema. Si se fijan aquí me quedó la marca pero más blanca, pero igual se nota la diferencia de las dos pinceladas. Entonces ahora les voy a dejar unos 10 minutos
la imagen para que la puedan hacer ustedes con las pinceladas que aprendimos y después me las muestran y la pintamos a color. ¿Ya? Entonces se las voy a dejar aquí con música para que puedan pintarlas ustedes, ¿ya? ¿Alguna duda? Y se ríen porque no le está quedando como quieren, pero no se preocupen. De a poquito van a ir conociendo el papel, ¿ya? Pero hagan el ejercicio para que quede como quede. Ya después lo vemos o si quieren me lo envían por el WhatsApp después, ¿ya? Entonces, en 10 minutitos más vemos como, o 5 minutos cómo nos quedó, ¿ya?
Ya, ¿cómo van? Ya. Ahora para el último ejercicio, que va a ser la misma fotografía, así cada vez más la vamos interiorizando. La voy a correr hacia un ladito, ahí sí se ve. Voy a ocupar el bloc de Sumi y el Hahnemühle. Ya. Voy a poner aquí al ladito. Ahí. Ya. Podríamos ver los avances nomás a lo mejor, de las que puedan, porque a lo mejor hay algunas que no pueden abrir la cámara, no importa. Ahí tengo las cámaras en grande para la vista grande para poder verlas. Ahí. Las hojas, súper. Te quedaron bien ondeadas, bien onduladas. Pero no apuntan nada. Las que te quedó el centro blanco adentro es porque el cuerpo tienes que apoyarlo un poco más para que quede más grueso en esa parte. Ya. Eso solamente, pero la punta primera te quedó bien. Al finalizar ahí cuesta un poquito, pero la punta del final es la que más cuesta, así que para comenzar vas bien. Gracias. ¿Alguien más que quiera mostrar su avance? La Pame o la Paula, como somos poquitas. Raquel, De a poco. Te lo envié por Instagram, Ah, ya, a ver, lo pero voy a... recién me acordé de las puntas, así que voy a hacerlo después de nuevo por las puntas. Ya, a ver, O sea, las puntas, la voy a hojita. ver el Me mensaje. quedó, me quedó muy negrito porque hice primero las hojas y después hice la flor. Todo mal. Ah, claro, sí. ¿Te fijas? El de arriba que parece, pero de abajo quedó más Sí. decente. El de abajo se nota más que la punta Sí. le pusiste tinta y las hojas también, y Sí. se nota el degradado un poco, pero el otro, claro, ocupaste mucha tinta para la segunda y ahí no se nota muy clarito, pero Sí. dejaste espacios entre medio y los pétalos igual te quedaron ondeados, así que también queda bien. Las puntas y eso es cosa de práctica, ¿no? Sí, ahora las Así voy a, que, porque la otra me quedó re bien, ya, pero ahora súper. las voy a hacer de nuevo. ¿Puedes Ya. poner un poco o puedes mandar, no sé por dónde, ¿La foto? la foto? Sería Sí, ideal, sí. porque me Sí. tengo que ya desconectar y podría Ah, pasar ya. después, por fin. Ya, Gracias. sí, sí, la puedo reenviar. A ver, la vamos a reenviar. Ahí está mi interpretación de la hoja y la flor. Súper, a ver. Súper. Déjame agrandar todo. Ahí está. Mira qué lindo. Me gustó y se nota la diferencia del negro con el gris en los pétalos. Hay espacio donde respira también, no te quedaron todos los pétalos juntos y las hojas si bien son más alargadas, pero te quedaron muy ondeadas. Así que para ser una de las primeras, las dos técnicas por lo menos que vimos hoy las aplicaste bien. Lo demás ya es más práctica, así que súper. Gracias.
Ahí la Pame no sé si quiere mostrar o las hojas que practicamos delante. ¿Sabes lo que pasa? No tengo papel, estoy usando solo el de impresora. Ya. Sí, está bien. Sí, es parecido al bond que ocupé yo. Mira, es que encuentro que en las prácticas, así como Fantástico. lo que Pero está bien, se estamos, ven lindas. encuentro Se que ven está lindas. bien. Pero Sí. en lo que quise hacer de interpretación, encuentro que me falta, como que no apliqué lo aprendido. No, pero en los pétalos de la camelia sí lo aplicaste. En las hojas tal vez no, pero las hojas te quedaron súper Sí, lindas. Ni a mí me quedan tan lindas. pero en este hay Sí, que- no, me gusta, me gusta. Me recuerda esas pinturas sobre paño, sobre género que hacían antes las mamás o las abuelitas. Me gustan las pinceladas. Súper. Pame, es súper lindo. ¿Cómo hiciste de mayor a Sí. menor esa hoja? Va, la flor. Sí, ¿Cómo las flores le- quedó muy, muy lindo. Me gustó. Gracias. No sé Sí. cómo lo Ahí igual el hecho de que quieras que mejore, igual es bueno. Pues ahí cada uno sabe cuánto más puede dar y si quieres que mejore, ahí yo sé que te van a quedar más lindas la próxima vez, así que. Pero está No, súper. Gracias. Súper chiquita. Sí. Ya, a ver, ahora voy a volver a la vista. Esta del hablante. Las añadí a todas al anclaje, así que ahora voy a dejar solo mi pantalla anclada para hacer el ejercicio con acuarela, ¿ya? La acuarela que tengan, si es que no tienen, repiten el ejercicio solo con tinta. Ahí. Entonces yo cambié el agua y traje un mezclador nuevo para sacar el color. Y pueden usar un rojo vermellón o rojo anaranjado, un rojo más cálido y un rojo más frío. Ya no voy a usar el mismo pincel porque está con tinta, voy a usar otro y vamos a terminar el ejercicio final. ¿Ya? Entonces primero humedezco la acuarela y voy a sacar de este color. Estas demoran un poquito más en activarse, si es que tuvieran de las mismas. Y lo otro que estas acuarelas son de godet más grande, este godet se llama Gansai, porque está pensado en los pinceles grandes de caligrafía. ¿Ya? Si nosotros sacáramos de un godet, es mucho más, un godet chiquitito de medio pan, es mucho más difícil que todo el pincel se inunde con la pintura, por eso igual nos ayudamos del mezclador, para que tenga harta agua y el pincel absorba bien el color. ¿Ya? Aquí no necesita ser tan transparente, pero sí que sea fluido, ¿ya? Y voy a humedecer el rosado que tengo. Lo estoy haciendo sobre la hoja y la voy a pasar a manchar, siempre me pase. Voy a humedecer el rojo, más rosado. Perdón, que mi chiquitita está aquí, durmió siesta delante y todavía anda dando siesta. Ya lo humedezco para que me quede bien espesa. Entonces esta no la diluyo en más agua, sino que la voy a sacar así tal cual. ¿Ya? Entonces lavo el pincel, le quito el exceso de agua, eso es importante para este papel que no se me abra la mancha. ¿Ya? Y humedezco todo el pincel en el naranjo, pero después le quito el exceso. ¿Ya? Le quito el exceso por los bordes. Y en la punta principalmente le quito el exceso, la voy afinando, me queda bien, bien definida la punta. Y la unto en el color rojo más oscuro o rosado, que esté bien espesito ya, como consistencia mantequilla. Solo la punta, aquí yo le pasé demasiado, tal vez me va a quedar más. Y con esto hacemos las mismas pinceladas que hicimos, ¿ya? Entonces primero, bueno, yo siempre parto de la derecha hacia la izquierda, pero en realidad es más práctico partir de la izquierda. Así que ustedes, si quieren, me siguen o si quieren, hacen su propia interpretación. Yo voy a ir lentito para las que me quieran seguir.
Ya, ahí no se abrió tanto porque está más espesa la pintura, pero si se fijan al centro quedó más oscurito. El pincel me quedó chascón, así que lo que hago es volver a humedecerlo y afinar la punta. Con el color rojo oscuro lo vuelvo a humedecer. Ya se fijan que el pincel lo voy llevando para todos lados, horizontal, diagonal. No es solo sobre el papel, el puño, sino que siempre es levantado el codo. Eso me permite mover el brazo todo lo que necesito. Ahí. No estoy haciendo las pinceladas más rápido, entonces me está quedando como no tan abiertos los pétalos. Ya voy a intentar que me queden más. Voy a aquí cruzarme, voy a dejar la mezcla aquí. Este es el naranjo o rojo vermellón que dejé. Junto todo el pincel en este color, le quito el exceso y después solo la puntita saco directo del gansai y hago la parte de abajo. Ya, aquí igual podría hacerle unos pétalos más en los bordes, más delgaditos. Ahí. Como les digo, pueden ser poquitos pétalos o muchos. La idea es como representar lo que es la flor con la menor cantidad de pinceladas. Pero también depende del estilo, si le queremos dar más detalles o no. Ya, esa me quedó bien opaca, así que ahora voy a ver si es que esta me queda un poquito más aguada. Aquí me choca el... Ay. Ay. Si quieren, el centro lo pueden hacer con negro o con color, ¿ya? Queda en libertad eso. Yo lo voy a hacer con negro el restante, las hojas, para usar como más monocromo un solo color, más negro. Generalmente se pinta así en el sumi, ¿ya? Que se llama sui bokua, que es pintura con tinta y agua. Y después ya si pintamos todo con color, ya no es sumie, porque no se usa tinta, sino que se usa solo acuarela, y esa técnica cambia de nombre, ¿ya? Ahora, en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, pero Nikonga parece. Tiene otro nombre la pintura con color, ya la pintura japonesa, que no lleva tinta. Así que yo le voy a añadir tinta aquí en los pistilos. Todavía está húmedo, así que vamos a esperar. Vamos a hacer las hojitas primero. Con la misma técnica del kataguma, primero un color clarito, le quitamos el exceso y después solo la punta con tinta. Y que nos quede bien afilada la punta. Y hacemos la hojita. Ya, ahí hice una y después la otra la hice más rapidito. Y la primera que hice queda por adelante. Esa música que suena es un tipo de guitarra que usan con 2 cuerdas. Es muy lindo también, lo usan como bajo.
Entonces estoy haciendo las hojitas como jotas, como los practicamos, y después la completo, la cierro hacia arriba. Aquí voy a hacer unas cuantas más. Ahí. Y puede no necesariamente hacerse igual como está en la fotografía, ya que la idea no es sobrellenar el fondo, ya, sino que mantener un poco el fondo blanco y que respire la obra, mantener el vacío. Que ese vacío genera una tensión en el espectador, donde uno con su contexto y su imaginación va completando la obra en base a cómo uno la siente. Entonces uno puede imaginar que hay más hojas o que no, o que hay más flores en el fondo. Ahí lo que me había faltado era como lo que conecta el tallo con la flor. Entonces ahora lo único que a mí por lo menos me faltaría serían los pistilos. Voy a chasconear el pincel secándolo, así que quede bien chasconcito, y después le pongo tinta y hago los pistilos y las líneas hacia abajo. Y ahí quedaría las camelias japónicas. Ahí está. Me cuentan cómo van y qué les parece cuando terminen la suya, qué les pareció la clase de flores de hoy. Yo voy a terminar de grabar para que se grabe, porque me queda poquita batería, entonces para que cualquier cosa quede grabada. Sí, a mí me han encantado todas las clases. Pues son todas